Capítulo 2. Los voluntarios enanos. Gondo Firebear y 4 representantes enanos caminaban a sus aposentos después de dejar el centro del pueblo, donde habían visto con sus propios ojos cómo una campesina, la líder de esta aldea, había tomado la decisión de ir a la guerra, con el único propósito de vengar de alguna forma al soberano de estas tierras, quien fue traicionado por los paladines del Reino Santo, y así demostrar la lealtad de ella y de su pueblo. Este acto, a Gondo le había dejado convencido. Él tenía que hacer algo más que solo hacer armaduras, para poder demostrar esa lealtad que en su corazón ardía hacia el rey hechicero Ainzo Algaun. De pronto, el jefe de los herreros rúnicos, el cual era el más viejo del grupo, habló. Gondo, creo que debemos mandar un mensaje a nuestra patria, para ponerlos al tanto de lo que ha pasado hoy, sobre la decisión que hemos tomado en cuanto a apoyar a los pobladores de carne. Somos ciudadanos de otra nación, estamos aquí solo porque se nos contrató, pero el contratante, ya no está, debemos tomar una decisión en cuanto a nuestra estadía aquí. Gondo volteó y miró de frente antes de expresar sus pensamientos. Gantzu, yo ya he tomado una decisión, a partir de hoy renunciaré a mi nacionalidad en el reino enano, me convertiré en un ciudadano del reino hechicero. Todos estaban conmocionados. Al decir esto, los ojos de Gondo estaban llenos de un brillo inusual, un brillo que solo poseen los que están dispuestos a morir por algo. Todos lo miraron con ojos sorprendidos, después se miraron y sonrieron entre sí, sabían que él haría algo así. Él era quien había estado al lado del rey hechicero desde el comienzo, de todos los herreros rúnicos, él era quien más se esforzaba por dar resultados a su majestad, era quien más había sufrido por la caída de la artesanía rúnica en el abismo llamado olvido. Todos sabían que él estaba más que agradecido con su majestad el rey hechicero. Ellos sabían, que al momento de salvar la artesanía rúnica, su majestad había salvado a Gondo también, por ello él daría todo por su majestad. Por eso su respuesta no los alarmó demasiado. La verdad era que todos los artesanos rúnicos presentes simpatizaban con ese sentimiento. Una vez todos los herreros rúnicos y sus familias estaban presentes en el salón de reuniones, el cual estaba junto a los talleres, Gondo y Gantzu procedieron a informar a todos de la situación que estaba pasando en el reino hechicero. Al terminar se desató una pequeña discusión entre todos los enanos presentes, pues no sabían qué deberían hacer. La gran mayoría pensó en regresar al reino enano. Sin embargo, el hecho de regresar al lugar donde eran considerados inútiles les causó un gran dolor en su corazón. En ese momento, el maestro forjador de runas Gantzu Gruertz les mencionó lo que Gondo le había dicho de camino a sus aposentos. Esperen, antes de tomar una decisión o entrar en pánico, escúchenme por favor. Al venir aquí hubo quien me abrió los ojos con respecto a las opciones que tenemos. Ciertamente una de nuestras opciones es regresar al reino enano, pero, no es la única. Podemos hacer lo que pretende hacer Gondo, él, se quedará aquí, y se hará ciudadano del reino hechicero, esa es nuestra otra opción. Al acabar estas palabras todos quedaron impactados, jamás les pasó por la cabeza tal opción, y de pronto un enano habló. Pero si su majestad ya no está, ¿quién se quedará en el trono? Y esa persona aceptará nuestra propuesta de vasallaje. La verdad es muy arriesgado quedarnos en un país en guerra. En ese momento Gondo habló, motivado por el sentimiento ardiendo en su corazón. Yo quiero quedarme, y enviaré una carta con mi propuesta de vasallaje, pero, eso no exige que nadie excepto yo se quede forzosamente. Prefiero tomar el riesgo de esta decisión a regresar a un lugar donde se me entregó a un tercero, como si fuera algo inútil. Prefiero morir en este país que regresar a pudrirme en una mina junto con el legado de la artesanía rúnica. En este país, puedo sentir el respeto y la importancia que en antaño se nos dio como artesanos. Por ese motivo, prefiero quedarme aquí, donde su majestad reconoció nuestro valor. Además, yo iré a esa guerra para devolver la amabilidad de su majestad para con nosotros. No regresaré al reino enano para ser olvidado. Todos enmudecieron. Las palabras que todos ellos escucharon estaban cargadas de dolor, pero también de verdad. Los ojos de Gondo brillaban intensamente con un sentimiento de decisión inquebrantable. En ese momento el maestro forjador de runas habló de nuevo. Quien quiera regresar puede hacerlo, pero quien quiera quedarse y pagar con lealtad la amabilidad de su majestad puede quedarse. En este país he probado la mejor comida y el mejor vino. Mis hijos no están expuestos a morir por monstruos subterráneos.
ellos pueden crecer con libertad y sin las amenazas que nosotros tuvimos que enfrentar, ellos pueden crecer a salvo. Los pobladores de Villa Carne nos aceptaron, nos respetan y estiman. Son nuestros amigos ahora, ellos están preparándose para la guerra pues no permitirán que una injusticia sobre su salvador quede impune. Pude saber lo que sienten por su majestad al momento que esa niña soltó sus sentimientos, en medio de tal llanto desgarrador, pude sentir el dolor de los presentes y al mismo tiempo su rabia. ¿Podríamos nosotros hacer menos que darle nuestra lealtad a su majestad? Nosotros fuimos salvados también, fuimos salvados del abismo llamado olvido, su majestad salvó nuestra tradición, la misma de las generaciones de antaño. Yo me quedaré al igual que Gondo y apostaré por esta decisión. Todos en el salón de reuniones quedaron en silencio, el cual fue roto por el mismo hombre que habló antes, con lágrimas en los ojos, apretando los dientes soltó lo que sentía muy en el fondo de su corazón, apartando de su temor. Tienen razón, yo, mi padre, mi abuelo y todos mis ancestros antes que yo fueron herreros rúnicos, pensé que yo sería el último herrero rúnico de mi familia, de esa larga línea, y eso me frustró. Todos los días solo bebía y trabajaba lo necesario para sobrevivir pero me sentía vacío y sin vida, era como si estuviera muerto, pero ahora he podido regresar a hacer lo que he amado desde que era un niño y mis hijos me ven con orgullo. Tienen razón, no seré un cobarde, ni un malagradecido, yo también apostaré por esa decisión. Después de esto, la esposa de este enano habló de forma relajada y bromista. Al parecer mi marido ha abierto ese corazón de piedra, todos rieron, y después palabras serias, pero, la verdad es que todos nosotros hemos sido bendecidos al poder venir a este país, su majestad aun siendo un no muerto no odia a los vivos, e incluso los ayuda, aún así lo han traicionado, ¿cómo podríamos hacernos de ojos ciegos, ante tal atropello? Todos dirían que los enanos somos unos malagradecidos. No seríamos ni la sombra de lo que fuimos en el pasado, mi padre, su padre y el padre de su padre, nos dejaron una enseñanza. Jamás des la espalda a un amigo, y juro que ni yo, ni mi familia, seremos quienes rompan con esa enseñanza. Después de decir esto tomó a su esposo del brazo. Todos en el salón se miraron por un largo rato y después asintieron entre sí, todas las palabras dichas habían sido verdad, regresar a ser herreros rúnicos, recuperar su valor y dignidad, ninguna de estas cosas habría pasado sin el apoyo del rey hechicero, por lo que todos apoyaron la decisión de quedarse de forma unánime. En ese momento el maestro herrero de runas habló de nuevo. Bien, ahora que hemos tomado una decisión, enviaremos la carta de solicitud de vasallaje junto con la carta del pueblo carne, y esperaremos la respuesta. Mientras tanto, enviaremos otro mensaje a nuestra nación acerca de la decisión tomada por todos los presentes. Al mismo tiempo, informaremos a los nuestros de la situación que nos lleva a tomar esta decisión. No hay tiempo que perder. A partir de mañana nos esmeraremos en elaborar armaduras rúnicas tanto para la comandante Henry Emmott como para los reclutas, así que debemos esforzarnos, demostremos lo que somos capaces de hacer. En ese momento todos los presentes gritaron al unísono, ¡oh, oh, oh! Al día siguiente, muy temprano comenzaron con la elaboración de las armaduras de los reclutas del pueblo carne, mandaron un mensaje a su nación para enterarle de la decisión tomada por todos los herreros rúnicos y sus familias, el cual de forma resumida decía lo siguiente. Nos quedaremos aquí, este es nuestro nuevo hogar, y lo defenderemos. Asimismo, devolveremos con lealtad el honor que nos regresó su majestad, aun si esto nos cuesta la vida, preferimos morir aquí que regresar para ser olvidados. Un enano dejó la aldea en un carnotu, el cual es una bestia similar a un carnero, pero de tamaño superior, excelente para la monta de los enanos. 3 días después, en la capital enana, la cual había sido recuperada por el rey hechicero, la cámara del Gran Consejo estaba muy ruidosa y alarmada. El sumo sacerdote de la tierra hizo la primera declaración llena de pánico, confusión y enojo acerca del mensaje recibido y las noticias sobre la guerra. ¿Cómo puede ser esto posible? Los nuestros han decidido renunciar a su país, ¿acaso son traidores? ¿Qué debemos hacer ante esta situación? No puedo creer que decidan quedarse y hacerse ciudadanos del reino hechicero, no los obligarían a enlistarse en la guerra. Confundido y temeroso miró a sus compañeros, esperando que alguien lo apoyase. El director de producción de alimentos respondió a sus preguntas y planteó la raíz de la decisión de los herreros rúnicos.
Según el mensajero no es así, de hecho, solo 5 enanos han de ir a la guerra como apoyo para la restauración del equipo de los soldados. Sin embargo, ¿no crees que sus palabras tenían cierta razón? Según el mensajero, decidieron esto porque nosotros nos olvidamos de ellos. La artesanía rúnica fue descartada por nosotros como algo útil, es lógico que le entreguen su lealtad a su benefactor. El secretario de gabinete reprochó. Pero ese benefactor está muerto. No, además nos preocupamos en enviar a un supervisor para observar su estado de salud y sus condiciones de vida. El maestro del gremio de comerciantes, gremio el cual se restauró una vez el comercio fue abierto, habló de forma severa pero imparcial. ¿Y crees que eso es suficiente? La realidad es, que aunque nos preocupamos por ellos, no les dimos una oportunidad para que siguieran existiendo como lo que ellos realmente son, pues no teníamos el poder de hacerlo. Aún ahora, con el comercio abierto con el reino hechicero y con el imperio no tenemos la oportunidad, aunque nuestra situación ha mejorado enormemente. La verdad es que no tenemos la solidez financiera para mantener la artesanía rúnica como parte fija del comercio. A esto sumemos que la nación que nos provee de protección para tal comercio, y nuestro mayor apoyo financiero está por entrar en guerra, con gran pesar miró a todos en la mesa. En ese momento, un golpe sólido sobre la gran mesa redonda se escuchó y retumbó en las paredes del gran salón del consejo, ahora instalado en el castillo real de la capital enana, era el comandante en jefe. He escuchado todos sus alegatos, pero la verdad es que debemos ver un asunto más importante, cómo actuaremos como nación, qué debemos hacer, ante esta situación. El reino hechicero es nuestro aliado comercial, el rey hechicero fue aquel que nos entregó de nuevo la capital de nuestro reino. Simplemente, haremos como si no hubiéramos visto nada, un aliado fue traicionado, y nosotros, no haremos nada. ¿Qué haremos como nación? Esa es la cuestión. En lo personal creo que debemos mandar tropas en apoyo a nuestro aliado. El sumo sacerdote de la tierra respondió al comandante con abierta preocupación. ¿Qué tropas? Las tropas con las que contamos son muy escasas, según tu informe, apenas contamos con alrededor de 1000 veteranos, y 1800 reclutas los cuales se enlistaron en cuanto recuperamos la capital. Según tus propias palabras, no están listos para entrar en batalla todavía. ¿Cómo pretendes que mandemos a las únicas fuerzas con las que contamos? Los soldados suman a lo mucho 2800. Y en su mayoría los reclutas son mineros que fueron reasignados una vez tomamos a los no muertos del rey hechicero. No podemos prescindir de nuestra fuerza para proteger la nación, aunque nos duela reconocerlo. No somos la gran nación que fuimos en los tiempos de antaño, los años erosionaron nuestra fuerza desgraciadamente. Entonces, ¿cómo pretendes que mandemos tropas las cuales son nuestra única defensa? En ese momento el comandante en jefe se mordió el labio con bastante fuerza, justo estaba por hablar, cuando el nuevo maestro forjador hizo una pregunta al maestro de cuevas y minas. Los no muertos, no nos atacarán ahora que el rey hechicero ha muerto. Todos voltearon asustados a ver al enano encargado. El maestro de cuevas y minas contestó. No nos atacarán, o no lo han hecho aún, solo se dejaron de mover por un tiempo, después de un rato regresaron a sus actividades de forma intermitente. Al no saber qué es lo que pasaba con ellos, decidimos dejarlos en las minas trabajando. Por supuesto sellamos las minas por precaución, pensábamos mandar un mensaje en queja a su majestad, pero el mensaje de los herreros rúnicos llegó antes. Todos se relajaron un poco, pero en ese momento, el comandante en jefe habló con voz severa. Regresando al punto, creo que debemos hacer algo para apoyar la causa de nuestros hermanos en el reino hechicero, además de demostrar nuestro apoyo a un aliado. Ciertamente, nosotros hemos sido los más beneficiados en la relación con el reino hechicero. ¿Cómo podríamos seguir comerciando con ellos si no mostramos apoyo en sus tiempos de aflicción? En ese momento el secretario de gabinete interrumpió. No creo que debamos interferir, el reino hechicero es muy vasto en poder militar, no hay necesidad de que nuestras tropas marchen en esa guerra. La reacción del comandante en jefe fue la esperada, pues les dirigió una mirada llena de desprecio. ¿Cómo pueden llamarse enanos honorables y pensar de esa forma? Yo sé mejor que nadie en este consejo cuán vasto es el poder militar del reino hechicero, pero, debemos mostrar nuestra solidaridad a un aliado, por los lazos de sociedad y amistad que nos atan, pero sobre todo por el honor del reino enano. En medio de esta acalorada discusión una voz habló.
Era el maestro cervecero, y puso fin al altercado haciendo una propuesta un tanto atrevida, maliciosa y cruel. Comandante en jefe, ¿y si reúnes un grupo de voluntarios para partir contigo a esa guerra, explicar al primer ministro del reino hechicero nuestra situación actual, el motivo del por qué no podemos enviar a más de nuestras tropas, claro, y llevar nuestras disculpas por supuesto? Podrías llevar a cuantos quieran ir de buena voluntad, claro, si es que hay suficientes, pues no podemos mandar a menos de 100 enanos. Sin embargo, si no puedes reunirlos, no insistirás más en enviar tropas, en su lugar enviaremos a un emisario explicando la situación y pidiendo disculpas solamente. ¿Qué te parece? El maestro cervecero le dio una sonrisa un tanto desafiante. La reacción del comandante en jefe no se hizo esperar. Con una cara de preocupación volteó a verlos a todos. Al verlos vio que ninguno de ellos estaba de acuerdo en enviar tropas, ninguno pensaba en apoyarlo. Miró a la mesa, un golpe sólido y sus palabras retumbaron con poder en ese gran salón. Muy bien, encontraré a esos voluntarios. Salió del salón con prisa y enfado, pero sobre todo, con un gran pesar en su corazón, una llama ardía en sus ojos, la cual solo la poseen aquellos que tienen una determinación sólida como la adamantita. En cuanto se escuchó el fuerte cierre de la puerta, todos empezaron a preguntarle al maestro cervecero, por qué había hecho tal propuesta. El primero fue el sumo sacerdote de la tierra. ¿Por qué le has hecho esa propuesta tan arriesgada al comandante en jefe, maestro cervecero? No veo el por qué hacer algo así, y si logra reunir a esos voluntarios, ¿cómo responderemos ante esa situación? El sumo sacerdote miraba al maestro cervecero con una gran preocupación en su mirada. Él no conseguirá a nadie, ningún enano partirá a una guerra que no es de su nación, nadie querrá morir por una nación de un reino muerto que ya no existe. ¿Quién sería tan idiota? ¿Quién, en su sano juicio, iría a exponer su vida dejando la comodidad y el calor de su hogar por una muerte horrible, en una guerra que no amenaza a su país? Es simplemente ridículo. El valor de los soldados ya no es tan firme como lo era antes, el honor de un guerrero está sobrevalorado. Él solo recuerda las viejas hazañas de su abuelo junto al rey, glorifica el honor con el cual murió, pero, jamás podrá lograr hazañas como las de su ancestro. Él solo está buscando una ilusión del pasado. Todos lo miraron con caras dudosas y temerosas. En ese momento el secretario de gabinete añadió: la verdad no veo por qué deberíamos ayudar al reino hechicero. Es verdad que al abrir el comercio nos ha ayudado y que su rey recuperó la capital a cambio de los herreros rúnicos, pero, si yo vendo mis servicios a bajo costo no es culpa del cliente, ¿verdad? Porque nos tendríamos que ver obligados a entrar en una guerra solo por honor. No estamos obligados a apoyar esta guerra, pues el pago por el servicio se concedió. Si no se exigió un precio mayor es problema del que da el servicio, ¿no lo creen? Todos los miembros del consejo asintieron, discutieron la disculpa y los argumentos que mandarían al primer ministro del reino hechicero, para no tener conflictos una vez que el comandante en jefe fracasara en reclutar a los voluntarios. El comandante en jefe llegó a su casa, su esposa le recibió como siempre, pero, él parecía distante. Se sentó en la mesa y pidió un poco de comida y vino. Su esposa lo miraba extrañada. Durante todo el camino desde el Palacio Real a su casa, él había estado pensando cómo reclutar voluntarios para ir a apoyar al reino hechicero en la guerra que se aproximaba, pero, no pudo encontrar un modo de reclutar a una cantidad tan grande de voluntarios. 100 enanos. 100 enanos que quisieran participar en la guerra por buena voluntad, eso le estaba devanando los sesos. En cuanto estaba por probar su comida, su cara, la cual reflejaba su gran preocupación, fue tocada en la mejilla por una suave mano. Ya está fría, es lo que escuchó. Mirando hacia arriba, vio la cara de su mujer con una sonrisa tierna y amable. Su mujer era un caso muy raro entre las enanas, pues no tenía mucha barba, la poca que le crecía era muy pequeña y fina. Cuando él la conoció, vio que este detalle la agobiaba, pero jamás abandonó su porte digno de una mujer enana, y entre todas las burlas y acosos, él, la eligió a ella por su enorme corazón. Valiente, arrojada y sabia, esa era la mujer del comandante en jefe, una mujer ideal para un hombre con su temperamento. En ese momento ella le preguntó: ¿qué te pasa? Estuviste contemplando el vacío durante una media hora sin tocar comida o vino, de repente, ibas a comer los alimentos fríos. ¿Qué es lo que te preocupa a tal punto? ¿Sabes que puedes confiar en mí? Cuéntamelo.
En ese momento, él soltó el dolor en su corazón, explicó en detalle lo que había pasado en la Cámara del Consejo, y la preocupación que lo aquejaba. Ya veo, ese rey hechicero es aquel no muerto del cual me hablaste, ¿verdad? El mismo, según la información que nos enviaron los herreros rúnicos, su majestad fue traicionado por una nación, a la cual acudió en auxilio por la amenaza de un demonio. Sin embargo, los paladines le traicionaron solo por ser un no muerto. Eso me llenó de rabia. No puedo entender por qué, si su majestad les ayudó le traicionaron, y sin embargo el consejo prácticamente ha hecho lo mismo. Su majestad salvó a nuestra nación, lo mínimo que podríamos hacer es devolver el favor marchando al lado de sus tropas como nación aliada que somos. Dime por qué tienes en tan alta estima a ese rey hechicero, como para poner en riesgo tu propia vida. No lo había dicho a nadie, pero, te lo revelaré a ti, la única mujer que he amado en mi vida. Cuando le vi me causó un terror inimaginable, cuando lo conocí de cerca, casi me orino en los pantalones, pero al tratarlo, al hablar con él, vi algo que era diferente, no era como cualquier otro no muerto, carecía de odio a los vivos, no sé cómo explicarlo, pero, no podía sentir odio en él, no es como que lo controlaba. Simplemente no existía. Al pasar el tiempo, observé su amabilidad en los reportes que llegaron del trato a los herreros rúnicos en su reino, en la gran fiesta que se les hizo como despedida, vi cómo los trataba, no había opresión o malicia, también vi el poder que tenían sus tropas, los no muertos, con los cuales recuperó la fortaleza de la gran grieta, eran espeluznantes, al verlos se me heló la sangre. Cuando me enteré, que regresó montado en el lomo de un dragón después de haber recuperado la capital, algo que jamás hubiésemos soñado con conseguir, quedé maravillado. Cuando vi la capital antes de que los civiles se mudaran entendí su poder y misericordia. Miles de cadáveres Coagoa, decenas de miles destrozados en las afueras de la capital, los enemigos que nosotros no podíamos derrotar y que casi nos llevan a la extinción. Él, el rey hechicero, los arrasó con su poder abrumador, y pidió al consejo que nos enviara antes a nosotros para limpiar los cadáveres, y así evitar malas impresiones en los civiles. ¿Lo entiendes? Él pudo conquistar nuestra nación, no habríamos sido más que piedras en su camino, pequeñas piedras hacia una conquista garantizada. Él, nos pudo esclavizar o hacer desaparecer de este mundo y quedarse con las minas, sin embargo nos dejó vivir como una nación. Nos trató con gran respeto, se hizo nuestro socio y aliado, y parece que esto no lo pueden ver los demás miembros del consejo, es como si estuvieran ciegos ante tal gesto de amabilidad, no puedo entenderlos. El rey hechicero salvó a nuestra nación, salvó a mi familia en ese proceso, y por eso le viviré eternamente agradecido. El comandante en jefe miró a su mujer tiernamente. Ya lo veo, en verdad su majestad es un ser magnífico. Miró a su esposo con una sonrisa, le abrazó en ese momento llevando su cabeza a sus enormes pechos, después lo retiró y le dijo mirándole a los ojos, bueno, ahora tienes los argumentos para convencer a cualquiera para ser un voluntario. Aún mirándolo, cerró sus ojos y le dio una enorme sonrisa. Ya veo, ja ja ja, por eso te amo mujer, eres sabia e inteligente, tienes lo que yo no tengo, ja 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 ja. Su mujer le respondió, yo también te amo, y la verdad es que no me agrada que quieras marcharte a la guerra, pero, si prometes que regresarás sin importar qué, te dejaré ir, y podrás regresar con el honor que tanto anhelas, podrás regresar con la victoria, así como lo hacía tu abuelo, y si no, podrás morir con la misma gloria que él. Pero ¿por qué dices eso? No soy tonta, sé que en una guerra puede pasar cualquier cosa, aunque no he vivido ninguna, puedo imaginarla después de leer las historias y las canciones, además creo saber el lugar perfecto donde puedes hacer tu solicitud de voluntarios. Él, la miró con gran desconcierto, ella contestó a su reacción. La cueva del rey. El lugar donde nuestra historia está grabada en granito y protegida por magia ancestral. Él tenía los ojos abiertos como platos. Esa misma tarde mandó un mensaje a las tropas. A la mañana siguiente, todos los soldados se formaron y marcharon de los cuarteles a la cueva del rey, la cual tenía su entrada a espaldas del Palacio Real, donde fueron convocados muy temprano. Esta cueva era enorme y estaba protegida por magia defensiva que no permitía la entrada a ningún ser que no fuera enano, salvo se cumplieran ciertos requisitos. Esta cueva era usada en la coronación del rey enano,
o cuando éste formaba a sus ejércitos antes de ir a una guerra, por lo cual el ejército podía formarse fácilmente, al igual que el pueblo podía acomodarse sin problemas. En esta cueva, estaba impresa la historia de los enanos de este mundo, y cómo el poder de sus hachas y martillos, había logrado que su reino prevaleciera y prosperara ante muchas adversidades, pero, había poca luz como para poder verlos grabados. Una vez acabaron su marcha, los superiores ordenaron descanso a las tropas. La cueva del rey le quedaba grande al ejército enano para sus números actuales. En ese momento, el comandante en jefe, el cual estaba parado en un templete al fondo de la cueva, donde podían verlo todos, iluminado por un par de antorchas, habló con voz firme, y como si la cueva ayudara, hizo que su voz se escuchara tan fuerte y agresiva que estremeció a las tropas. Una mañana tranquila, fue interrumpida por los sonidos de pisadas en formación militar. Los ciudadanos salieron a ver qué estaba pasando. Desde sus ventanas y puertas, podían ver cómo el ejército enano marchaba. A excepción de aquellos que estaban haciendo guardia en las entradas y los que vigilaban el orden público, todas las tropas avanzaban en dirección al Palacio Real por el camino principal de la ciudad. Todos los ciudadanos estaban extrañados de esta situación, salieron a preguntar qué es lo que estaba pasando. Los guardias que estaban designados a la vigilancia interior de la capital, los cuales habían sido informados de la reunión, y a los que se les dio la orden de dar una respuesta específica a la ciudadanía respondieron: solo es una reunión convocada por el comandante en jefe, no hay nada de qué preocuparse, y se les ordenó que no intervinieran más allá de eso con los ciudadanos. Muchos de los ciudadanos estaban interesados, así que siguieron a las tropas desde atrás. ¿Pero qué está pasando? Porque las tropas marchan hacia el Palacio Real, fue el grito del secretario del gabinete. Todos los miembros del consejo miraron al maestro cervecero y este respondió con calma: no creí que haría una convocatoria masiva en las tropas en esta situación. Todos lo miraron preocupados y el sumo sacerdote elevó la voz: esto es malo, no podemos permitir que haga lo que le plazca. El maestro cervecero le contestó súbitamente y con voz firme: calma, no logrará nada. No logrará nada sin el apoyo de todos nosotros. Él solo no logrará alcanzar el corazón de los soldados. Todos tenemos temor a la muerte, sin importar qué tan valiente se sea. No hay nadie, ya sea enano, hombre o bestia, que no tema a la muerte. Los soldados no se presentarán voluntarios, no para una misión que sea clara demencia, y una sentencia a una muerte horrible en una guerra que no les corresponde. Todos lo miraron y el maestro del gremio de mercaderes le contestó: de todos modos, deberíamos ir ahí para ver cómo se desarrollan las cosas. Aun con la seguridad con la que hablas, debemos asegurarnos que esta situación no se haga contraproducente al plan original. Todos asintieron y salieron de la cámara del consejo. Cuando los miembros del consejo se dieron cuenta que no era el Palacio Real el destino de las tropas, sino la cueva del rey, sus corazones se estremecieron, aceleraron el paso. El maestro cervecero entró en pánico. Jamás imaginó que el comandante en jefe usaría ese lugar tan emblemático. Cuando los miembros del consejo vieron que muchos de los ciudadanos, tal vez más de 150, seguían a las tropas, entraron en desesperación. Al llegar al frente trataron de ver dónde estaba el comandante en jefe para decirle que cambiara el lugar de su convocatoria, pero no le encontraron. La mujer del comandante le dijo a este que debería estar en el templete mucho antes que los soldados. Todos los concejales sintieron que debían parar al comandante en jefe a como diera lugar, pero era demasiado tarde. Atención tropas, prestad atención al comandante en jefe. Se escuchó la voz de los tenientes en el ejército enano, los cuales dirigían desde el frente. Tropas, enanos de las montañas Acellicia, todos saben que tenemos una alianza con el reino hechicero. Nadie aquí es ajeno a tal hecho. Sin embargo, ha ocurrido una situación que provoca en mí la necesidad de convocarlos a esta movilización de las tropas, pues una tragedia ha sucedido a nuestro aliado. El rey hechicero ha muerto. Esta noticia conmocionó a las tropas y a los muchos ciudadanos presentes en la parte posterior. La cueva hacía que la voz del comandante en jefe se escuchara incluso hasta las afueras de esta. Él continuó: y esta situación se ha dado por un acto vil y despreciable. Según la información entregada, el rey hechicero acudió en auxilio de una nación humana, el Reino Santo, el cual era amenazado por la extinción, en forma de un demonio muy poderoso. Sin embargo, el demonio fue eliminado.
y el rey hechicero al encontrarse debilitado por la batalla fue traicionado y muerto por los paladines de este reino. Aunque el rey hechicero acudió en su auxilio, así como lo hizo con nuestra nación, él fue muerto solo por ser un no muerto. El enfado en la voz del comandante en jefe era evidente. Hoy les pido su apoyo, no como soldados, sino como hermanos enanos, pues el reino hechicero marchará en menos de un mes a una guerra contra el reino santo, y yo creo firmemente que debemos unirnos a sus filas como la nación aliada que somos. Todos los enanos presentes entraron en confusión y asombro ante tal petición, y uno de ellos armándose de valor habló. Comandante en jefe, ¿me permite hablar? El comandante en jefe asintió. Una petición, lo que nos dice es que esto es una petición, no una orden, ya que si es así, dicha petición es muy complicada, nos pide ir a una guerra ajena donde podríamos morir, porque esta no es una orden del Gran Consejo. Si lo fuese nadie aquí dudará en cumplirla. El comandante en jefe respondió. No, hoy en esta reunión no son soldados siguiendo órdenes, la petición que les hago es una solicitud personal. Todos le miraron asombrados. Por la situación de nuestra nación, no podemos movilizar a las tropas fuera de la capital. El Consejo no aprobó la movilización de las tropas, porque no se puede prescindir de la mayor parte de las fuerzas que se tienen para defenderla. Sin embargo, me autorizaron que reúna un grupo de voluntarios, los cuales quieran participar en esta guerra y representar a nuestra nación, como los aliados que somos ante el reino hechicero. Todos lo miraron como si estuvieran viendo a un loco, y otro soldado pidió la palabra, y se le concedió. ¿Por qué tendríamos que ser voluntarios en una guerra en la que podemos morir, solo por vengar a un no muerto? No tiene sentido, no deberíamos alegrarnos, ya no debemos nada al rey hechicero, ahora podemos vivir tranquilamente en nuestra capital. Muchos de los soldados presentes empezaron a hacer barullo apoyando esas palabras. El maestro cervecero rió burlonamente, así como los demás miembros del consejo a excepción de uno. En ese momento se escuchó un grito del comandante en jefe que aturdió a todos los presentes. Es que no tienen honor, sabandijas. Todos sintieron pavor de su voz en cólera. Nuestra nación fue antaño una cuna de grandes guerreros, y les aseguro que los ancestros se revolcarían en sus tumbas si les oyeran en estos momentos. Al decir esto, tomó la antorcha junto a él en sus manos, la lanzó a la enorme chimenea la cual estaba atrás de él, la cual no podía ser vista por las tropas por causa de la ominosa oscuridad. En ese momento se encendió una gran llamarada en una reacción en cadena, que empezó a iluminar la cueva del rey al prenderse las calderillas en las paredes, mostrando la historia de este pueblo. Grabados de batallas contra gigantes, dragones, bestias, hombres y elfos se dejaron apreciar. Era una vista espectacular. En la pared del fondo de la cueva donde el comandante en jefe prendió la chimenea, estaba la imagen del primer rey enano, el cual sostenía una hacha en una mano y un marro en la otra. En este grabado el primer rey estaba parado sobre la cabeza de un dragón. Todos los presentes estaban impactados y maravillados de los grabados. La historia de una gran nación había sido revelada a los herederos de aquellos grandes guerreros. En ese momento, el comandante en jefe habló de nuevo con una voz calmada pero firme. Nuestro pueblo siempre fue fuerte, pues, teníamos quien nos guiara, pero cuando no regresó el rey herrero de runas nos quedamos sin guía. Poco a poco la oscuridad devoró a nuestra nación, nos hundimos en la cobardía, nuestro corazón cambió solo buscando la supervivencia, olvidamos de dónde venimos y lo que somos. Mientras decía esto acarició la pared donde estaba la imagen de este primer rey sobre la cabeza de un dragón. De repente volteó y dijo, los enanos de antaño no negarían dar apoyo a sus aliados nunca, pues tenían honor, dignidad, valor, orgullo, pero sobre todo un corazón noble. Y su sangre corre por sus venas, no se dan cuenta, o creen que deben vivir asustados y encerrados en un agujero, teniendo una vida pacífica, pidiendo a los dioses que no llegue el día que la calamidad toque de nuevo a nuestras puertas llenos de miedo. Eso sería como estar muerto. Todos lo miraron sorprendidos mientras un fuego empezaba a arder en el interior del corazón de todos los presentes, un sentimiento que hacía mucho esta nación había olvidado, valor. El comandante en jefe les explicó el por qué confiaba en el rey hechicero. Tengo que decir que a simple vista el rey hechicero causa terror, pero yo le traté y me di cuenta que él no odiaba a los vivos. El odio al que un no muerto está atado desde que es creado no existía en él. Si hubiese odiado a los vivos él nos hubiera esclavizado o exterminado fácilmente.
Yo soy testigo de su inconmensurable poder, nuestras tropas no hubieran sido más que polvo ante un ataque del rey hechicero. Sin embargo nos salvó de la amenaza Quagoa, la cual por décadas nos causó desgracia, a tal punto que tuvimos que retroceder a nuestra última ciudad segura y vivir con miedo. Eso día tras día destrozaba mi corazón. Pues no provenimos de cobardes, si el rey hechicero no hubiese aparecido en el momento que apareció, nosotros hubiéramos desaparecido de este mundo, todos los enanos hubiésemos muerto en manos Quagoa, y si no fuera suficiente. Su Majestad nos regresó la capital enana que antaño fue la prueba tangible de nuestra grandeza como nación. Su Majestad salvó a nuestra nación, y es por eso que cada uno de nosotros podemos volver y abrazar a nuestras familias al finalizar el día. Gracias a la alianza que nos une, nuestra nación ha prosperado enormemente, por eso es que pido su apoyo en estos momentos. ¿O creen que debemos ser como esos paladines, y pagar la amabilidad y ayuda, con traición? En este momento, el comandante en jefe habló, con todo el poder que sus pulmones le podían proveer, fue tal el esfuerzo, que sentía que su garganta se desgarraría. Ahora, les pregunto de nuevo, ¿quién quiere acompañarme, y demostrar el valor del pueblo enano? ¿Quién quiere acompañarme, y demostrar que los enanos son un pueblo de honor y valentía, y no unos malagradecidos, demostrar que jamás hemos sido o seremos unos cobardes? En ese momento, todas las tropas e incluso los civiles presentes, los cuales habían sido tocados muy en el fondo de sus corazones, por las palabras del comandante en jefe gritaron a todo pulmón, ¡oh! A excepción de los miembros del consejo. La cueva del rey parecía un volcán rugiente, a causa de los ensordecedores gritos de los enanos que se encontraban en su interior. Los habitantes de la capital que no siguieron a las tropas se sorprendieron en demasía. Las palabras del comandante en jefe habían encendido una llama en los corazones de todos los presentes, una llama que ahora parecía una caldera a punto de explotar y que pedía liberar la presión. Era algo que jamás el jefe comandante había visto, ni siquiera en los veteranos con los cuales había peleado contra los Quagoa. Él jamás había visto tal brillo en los ojos de sus tropas. Sin darse cuenta sus ojos se llenaron de lágrimas las cuales limpió discretamente. Sus emociones le ganaron pues nunca había pensado en generar tal sentimiento en las tropas. Su esposa le miraba desde el frente, con una enorme sonrisa y su pecho hinchado de orgullo. Él le devolvió esa sonrisa. De pronto, alguien subió al templete, era el maestro del gremio de mercaderes. Silencio. Se escuchó desde el frente una orden por parte de los tenientes enanos. En ese momento, el maestro del gremio de mercaderes dirigió sus palabras a las tropas, mientras los demás miembros del consejo subían al templete. Es verdad, no apoyamos la propuesta del comandante en jefe de movilizar las tropas a Errantel, capital del reino hechicero, y le pedimos que reclutara voluntarios que quisieran ir de corazón a apoyar al reino hechicero, en un número superior a 100 enanos, pues, la situación de nuestra nación, aunque, ya no es lo que era, sigue siendo delicada. Pero, hoy al oírle hablar, sus palabras me tocaron en lo más profundo de mi corazón. Y creo que a todos los presentes también, por lo que ahora les pregunto, aunque creo saber la respuesta, ¿quiénes se presentarán voluntarios para esta misión? Todos los enanos en las tropas levantaron sus hachas, espadas y escudos mientras gritaban, yo. El maestro del gremio se llevó la mano a la cara como si estuviera enfrentando una gran preocupación y exclamó. Como lo imaginé, esto es lo que me temía. No podemos enviar a todas las tropas a la guerra. El comandante en jefe interrumpió en ese momento. Tropas, me alegra ver su determinación, pero, desgraciadamente no todos están listos para una guerra. Muchos de los reclutas no han terminado su entrenamiento, y jamás han estado en una guerra o batalla, por lo que les pido que en lugar de presentarse voluntarios, se esfuercen en su entrenamiento y honren a sus ancestros volviéndose la espada y el escudo de esta nación. Un escudo impenetrable, y una espada que no se mellará jamás. Los reclutas miraban al comandante en jefe con ojos brillantes, por ello les suplico a los veteranos me apoyen en mi solicitud. En ese momento el maestro cervecero gritó. Pero no pueden ir más de 200, si fuesen más nos causaría problemas. Al maestro cervecero, no le quedó más que rendirse. Al final, se tuvo que hacer una selección de las tropas veteranas pues todos los veteranos querían participar, y así 200 voluntarios enanos,
entre ellos la mayoría de los superiores del ejército enano y el comandante en jefe, se prepararon para marchar a la guerra al lado de su aliado. En una llanura, ya en las fronteras del reino hechicero, el comandante en jefe, montando un carnotu, vio a lo lejos que un ejército le esperaba, pidió un artefacto conocido como ojo de águila, un simple telescopio, pero de forma extraña, que le permitía mirar cosas a la distancia. Miró que los escudos en las banderas principales que portaban eran del reino hechicero. Y debajo en las banderas secundarias, las cuales eran de menor tamaño, tenían otro escudo, donde se alcanzaban a ver las palabras en lengua humana: Ejército de Villa Carne. Al acercarse más, dio la orden de alto a sus tropas. Este ejército, formado por goblins en su mayoría, y por una compañía de humanos, le causó extrañeza, pero, pensó que siendo un ejército del reino hechicero todo era posible. Prestando más atención a las armaduras de los humanos, vio que eran armaduras rúnicas, pero nada comparado a las armaduras de antaño. Estas armaduras frente a él, eran mucho más poderosas y de una calidad superior. Eso le sorprendió enormemente. De pronto vio abrirse las filas del frente y un pequeño grupo se separó del ejército. Este grupo estaba formado por 4 goblins, uno de los cuales parecía muy viejo, un enano, un mago y un guerrero, quien claramente era su comandante. Entonces el comandante en jefe decidió ir a su encuentro con 5 de sus lugartenientes. Buenos días tengan, señores enanos, mi nombre es Henry Emmott, soy general del ejército de Villa Carne, el cual pertenece a su majestad el rey hechicero Ainzo Algaun Sama. Henry colocó su mano en el corazón al nombrar a su rey y todos los demás le siguieron. Puedo preguntar, si no les ofende que lo haga, por supuesto, ¿cuál es el asunto que les atañe venir a nuestra nación desde tan lejos? El comandante en jefe estaba sorprendido al ver a Amphírea, pero, sobre todo se sorprendió al ver a Henry, no solo por ser una mujer humana tan joven dirigiendo un ejército goblin, era más que nada, por el enorme poder que podía sentir proveniente de ella. Podía ver que era una fuerte guerrera, y al prestar atención a su armadura rúnica, y espadas, con solo mirarlos se notaba que eran de excelente calidad, se notaba que no eran comunes. Era como si a simple vista se pudiera ver cómo irradiaban poder. Buenas tardes, comandante Henry Emmott. Soy el comandante en jefe de los ejércitos de la nación enana de las montañas Asellisia. Me dirijo a Errantel para entregar un mensaje al primer ministro del reino hechicero. Una vez cumplido este cometido, yo y mis tropas nos uniremos a las huestes de su majestad que marcharán a la guerra contra los traidores paladines del reino santo. Mientras decía estas últimas palabras, Henry pudo ver una mueca de enojo en la cara del comandante en jefe por un segundo. Ella sonrió, pues ese sentimiento era compartido por ambos. Así que Gondo tenía razón. En ese momento el pequeño Gondo salió de atrás de los goblins. Gondo, al parecer su majestad no solo tocó el corazón de los herreros rúnicos al estar en el reino enano. Gondo respondió, por supuesto, su majestad es magnánimo, comandante Henry. Ella añadió, eso es verdad. El comandante en jefe miró a Gondo y le sonrió junto a todos los demás. Comandante en jefe, es bienvenido a unirse a mi ejército en la marcha. Para llegar a Errantel, el comandante en jefe le respondió, para nosotros será un honor marchar al lado de usted, general Henry Emmott, y asimismo pelear a su lado en la guerra que se aproxima. Henry y todos los presentes les sonrieron ante tales palabras. En medio de las presentaciones de ambos bandos algo sucedió. De pronto, un cuerno resonó a la distancia. Una compañía de aproximadamente 300 guerreros apareció cruzando la colina, la cual se encontraba al flanco izquierdo de los ejércitos de Henry y el reino enano, justo a 1 kilómetro del punto donde estos estaban reunidos. Estas tropas estaban formadas por 200 hombres lagarto y 100 enanos montados en carnotus, lo cual sorprendió a todos los presentes. Los hombres lagarto tenían banderas con el escudo del reino hechicero y los enanos banderas del reino enano. Enanos y hombres lagarto, fue la pregunta del comandante en jefe. ¿Sabe de quién podría tratarse, comandante en jefe? El comandante en jefe miró a Henry, con una cara que claramente reflejaba su ignorancia, y le respondió, no, la verdad es que estoy igual de sorprendido que usted. Nosotros somos la única fuerza que se supone debería haber sido enviada por nuestra patria, aunque, no sé por qué están aquí, pero podrían ser la división de Carnotus de mi país. El comandante en jefe miró a Henry con un rostro de duda, pero que parecía contento al mismo tiempo. Bueno, si los hombres lagarto tienen la bandera de nuestra nación,
no hay por qué alarmarse, esperemos a ver qué tienen que decir, ¿no le parece, General Henry? Esas fueron las palabras del estratega Goblin a Henry, ella asintió. Intermedio, la decisión de los lagartos, un encuentro inesperado. Los jefes de tribu de los hombres lagarto, junto a los viejos druidas, estaban todos reunidos en el templo construido para adorar a su rey, estaban discutiendo lo que había dicho su gobernante Kokyutu-sama. El antiguo líder de la aldea Cola de Navaja Chukususu, fue el primero en preguntar, ¿cómo había pasado esta situación? ¿Cómo es posible que algo así haya sucedido? Es inimaginable. ¿Cómo es posible que los humanos actúen de esa forma ante su salvador? Todos asintieron y uno de los druidas ancianos habló. ¿Qué órdenes ha dejado Kokyutu-sama para la aldea? Nos prepararemos para la guerra. Sasuryu, ¿podrías compartirnos qué órdenes te dio Kokyutu-sama? En ese momento todos voltearon a ver a Sasuryu. Pues les contaré todo desde el principio. Cuando llegó la noticia de su majestad, Kokyutu-sama se puso en marcha para Errantel. Me dijo que tenía que confirmar la situación, yo le pregunté qué es lo que deberíamos hacer, solo me contestó que estemos preparados. Desde ese día he estado entrenando a los guerreros junto con Sariusu y Senberu. Pero, hoy llegó un mensaje atado a la pata de un buitre no muerto, es por eso que los he convocado aquí. Todos vieron cómo desenrollaba el mensaje y le pidió a Cruz que lo leyera ya que él no era muy hábil con la lectura. Sasuryu. He confirmado la muerte de su majestad. Sin embargo, todos los guardianes hemos decidido que no convocaremos a los ciudadanos del reino hechicero a una guerra. Ese era el deseo de su majestad. Que las muchas razas en el reino hechicero vivan en paz. Por lo que yo me dirigiré con los ejércitos de su majestad a destruir este reino santo. Que se atrevió a tal blasfemia. Sin embargo, también discutimos una petición que nos llegó del pueblo carne, donde los plebeyos de este pueblo humanos solicitaron unirse a las filas de su majestad. Y se decidió entre todos los guardianes que se permitirá cualquier acto de lealtad al Supremo. Preparar a los guerreros hombres lagarto. Y solo a los guerreros. Para la guerra. Deberán partir y unirse al pueblo carne. Ellos marcharán a Errantel en 3 días. A partir que ustedes reciban este mensaje. Esta es su ubicación. Les estaré esperando en Errantel. Cruz desenrolló un mapa el cual le dio a Sariusu. No es muy lejos de aquí, lo que debemos hacer es simplemente marchar temprano en 3 días y les alcanzaremos cuando el sol esté en alto. Los humanos son más lentos que nosotros. Todos lo miraron y asintieron. Senberu estaba enfadado, su cola lo delataba, y el antiguo líder de Colmillo Pequeño le preguntó, ¿qué te inquieta, Senberu? Saben, cuando viajé con su majestad, tenía dudas de sus acciones, pensé que devastaría el reino enano, estaba preparado para morir si eso pasaba, pero, fue todo lo contrario, él ayudó a los enanos en ese entonces, por lo que sé. Los enanos estaban acorralados y solo era cuestión de tiempo para que murieran todos, su majestad los salvó, incluso él. Todo el tiempo se preocupó por mí. Incluso, cuando estábamos por entrevistarnos con los jefes enanos. Me di cuenta que su majestad era un buen tipo, aquel que cuida de los suyos, hasta de los débiles. Todos lo miraron. Ahora les preguntaré, no están molestos, la verdad es que desde que supe de esta situación, un sabor amargo me sale desde las tripas. Quiero tomar a esos paladines y partirlos en 2 con mis brazos. Un brillo rojo salía de los ojos de Senberu, y Cruz Lulu habló. Es verdad que su majestad nos causó un gran daño, pero nos perdonó la vida, incluso revivió a los caídos más destacados. No siento que estemos atados, somos libres de llevar a cabo nuestros rituales y ceremonias, inclusive los festivales, no somos oprimidos o forzados a trabajar como esclavos o bestias, los niños juegan y los ancianos cuentan sus historias. La prosperidad que nos ha otorgado su majestad es muy vasta. Jamás pensé que todas las tribus se harían una, y menos que viviríamos tan bien siéndolo, pero su majestad lo hizo posible. Sin su majestad, aún estaríamos separados y en espera a que otra hambruna nos obligara a pelear entre nosotros. Yo también estoy molesta por la traición de los humanos a su majestad, y aunque preferiría que Sariusu se quedara, sé que eso no sería posible, ¿verdad?
Sariusu la miró y le dijo: Yo también, estoy extremadamente agradecido con su majestad por la prosperidad que nos ha concedido. Él me revivió, ahora puedo ver a mi hijo crecer sano y fuerte, gracias a él. Si he de ser sincero, también estoy muy molesto por ese acto vil de los humanos. No podría quedarme cruz, mi honor, mi deber y mi corazón no me lo permitirían. Clamo venganza, y creo que no soy el único. En ese momento todos los antiguos jefes de tribu tenían la misma mirada de Senberu. En ese momento Sasuryu habló. Bien, en 3 días, formaremos a las tropas a las afueras de la aldea. Consejeros druidas, abran la armería en la tarde dentro de 2 días. Senberu, que todos los guerreros se preparen y sean informados de la guerra. Todos asintieron. En la mañana del tercer día, muy temprano, tan temprano que ni siquiera el sol había salido, enfrente de la aldea estaban 200 guerreros hombres lagarto, perfectamente formados como se les había enseñado. Todos ellos portaban armas y armaduras con las cuales habían estado entrenando desde hacía bastante tiempo, abanderados en los flancos, los líderes de las tribus al frente, donde Cruz estaba siendo suplantada por Sariusu. Pues, ella sería la líder interina en caso de que Sasuryu no regresara. Sariusu estaba portando la armadura regalada por su majestad. En un momento de un salto Sasuryu se colocó en una gran roca donde todos podían verlo y oírlo. Hermanos, ya todos han sido informados de la situación de nuestra nación, y saben por qué están aquí. Hoy marcharemos a la capital del reino hechicero, para unirnos a las tropas de nuestro rey y destruir al reino santo. Todos gritaron, oh. Sin embargo, tengo que decirles algo, sé que muchos de nosotros no regresaremos de este campo de batalla, pero, está bien porque moriremos por quien nos trajo la prosperidad. Moriremos por quien unió a nuestras tribus, moriremos por quien nos hizo ver lo que podríamos llegar a ser, moriremos por nuestro rey quien fue traicionado, moriremos por quien garantizó nuestro futuro y nos trajo la felicidad, moriremos aplastando a los que nos lo arrebataron, entregaremos nuestras vidas por una causa justa y moriremos en la gloria. Todos gritaban con todo el poder de sus pulmones, nuestros antepasados estarán orgullosos cuando nos vean, y podremos decir que morimos peleando por honor y lealtad, podremos presumir la prosperidad con la cual nuestros hijos vivirán, podremos verles y decirles que morimos vengando a nuestro rey. Que morimos por el rey hechicero, el supremo, el amo de todo, que morimos por Ainzo Algaun Sama. Oh. Ahora todos, en marcha. El ejército de hombres lagartos se movilizó, avanzando unos kilómetros, en marcha al pueblo carne. Se encontraron con una compañía de enanos, los cuales se dirigían a toda velocidad en dirección a la capital del reino hechicero, Errantel. En el Palacio Real, más específicamente en el Salón del Gran Consejo, el grupo de concejales enanos estaban tumbados en la mesa como si estuvieran agotados. Los tuvimos que dejar ir, decía el secretario de gabinete. ¿Qué más podíamos hacer? Estuvieron días insistiendo, pero, afortunadamente logramos que solo 100 de ellos fueran, y los demás aceptaran quedarse en la capital sin quejas, fue la respuesta del maestro cervecero. El maestro del gremio de mercaderes comentó, no creí que ese viejo lograra un cambio tan drástico en todos ellos. Esto lo dijo mientras veía por una ventana a las tropas entrenando a las afueras del palacio y en sus cuarteles. Ciertamente, logró algo que jamás pudimos imaginar, pero ¿saben qué? Me alegra que lograra este cambio en sus corazones. Creo que nuestra nación crecerá más de ahora en adelante, tal vez logremos recuperar la gloria de antaño, o incluso más, y todo por ese viejo loco. Sonrió enormemente mientras todos se miraban entre sí extrañados. Capitán, va demasiado rápido, debemos reducir la velocidad, le gritaba un enano al capitán de la reserva Carnotu. ¿Pero qué dices? Si tienes tiempo de decir idioteces, tienes tiempo de cabalgar más rápido. Debemos alcanzar al comandante en jefe, demostraremos al reino hechicero que los enanos somos de fiar, y que sabemos devolver un favor. El comandante en jefe aceleró el paso y a la distancia vio un ejército de demi-humanos, ordenó el alto, y con un ojo de águila vio que tenían en sus banderas el escudo del reino hechicero y envió a un mensajero. Parte 2 Capítulo 2. Todos se reunieron. Los líderes de las 3 compañías estaban reunidos y después de las presentaciones, todas las compañías se hicieron una sola, un ejército de humanos, goblins, enanos y hombres lagarto, un total de 5.571 almas, marchaban a la capital del reino hechicero, con un solo objetivo en sus mentes,
y con una sola idea en sus corazones, la cual coreaban en sus canciones mientras marchaban. Aplastar a los paladines del Reino Santo, y borrarlos de la faz de la tierra, demostrar su lealtad, y hacer justicia por su rey, el rey hechicero Ain Soal Gaun. Era una noche sin luna inundada de estrellas. Cuando acamparon, se alcanzaba a ver la cordillera Acelicia y el gran bosque de Tob a la distancia. El paisaje era hermoso. Este era el techo que hoy cobijaba al ejército de la general Henry Emmott, quien estaba en la tienda principal junto a Anfirea, Jujem, el estratega Goblin, Gondo, el comandante en jefe, sus lugartenientes, los líderes de las tribus de hombres lagarto y Sariusu. Todos ellos reunidos para compartir información y saber cuándo llegarían a la capital del reino hechicero y otros menesteres. Llegaremos mañana por la mañana, con esto terminamos por hoy, ahora debemos descansar, fueron las palabras de Henry. ¿Por qué tan deprisa? Aún no es tan tarde, podemos estar un rato en las fogatas con las tropas para levantar el ánimo, ¿no creen? Esas palabras fueron de Semberu, quien claramente tenía deseos de beber. Sariusu replicó. Debemos reservar nuestras fuerzas, no sabemos si podremos descansar en Errantel, antes de partir al Reino Santo. Estas palabras fueron seguidas por un chasquido de la boca de Semberu. No veo el por qué no pasar un rato agradable, no creo que partamos de inmediato, y pensando en esto hice colocar una fogata frente a la tienda principal, sería un desperdicio no usarla, fueron las palabras del estratega Goblin. Una vez todos los líderes se sentaron en la gran fogata, se sirvió vino y comida. De pronto, en medio de un ambiente bastante agradable, se hizo una pregunta. Esta pregunta no fue hecha con ninguna malicia, nadie supo quién la pronunció primero, pero, esta causó un ambiente nostálgico. Dicha pregunta fue: ¿y a ustedes cómo los ayudó Su Majestad? Henry se levantó y fue la primera que contó su historia. Su Majestad salvó a mi pueblo, todos la miraban expectantes. Nuestra aldea fue atacada por soldados que parecían del Imperio Baharut, los cuales mataron a muchas buenas personas sin ninguna piedad. Mis amigos y mis padres fueron asesinados frente a mis ojos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz se partió, pero se sobrepuso casi inmediatamente y siguió. Mi padre nos consiguió algo de tiempo, para que pudiera tomar a mi pequeña hermana y huir. Mientras huía pensaba, ¿qué oportunidad tenemos? Somos simples campesinos, ¿qué oportunidad tenemos contra estos soldados? En ese momento mi hermana tropezó y un soldado nos alcanzó. Yo cubrí a Nemu con mi cuerpo, el soldado cortó mi espalda. En ese momento pensaba, ¿qué podía hacer yo para salvar a mi pequeña hermana? Entre el dolor y el sentimiento de querer salvarla maldije nuestra suerte. En ese momento, vi que el soldado estaba temblando, volteé a donde él miraba, y de una oscuridad más negra que la noche, Su Majestad apareció portando una extraña máscara. Al verlo pensé que la muerte había llegado para llevarme al otro mundo. En lugar de eso me salvó, vi cómo derrotó a esos soldados, creó a uno de sus caballeros y le ordenó salvar a la gente del pueblo, me dio una poción que curó mis heridas, también unos cuernos con los que pude invocar a mi ejército. Después de eso han pasado muchas cosas, pero él hizo prosperar a nuestro pueblo, nos ayudó en todo momento, ahora mi hermana y mi familia pueden vivir tranquilas. Su Majestad nos trajo felicidad. Con eso concluyó, mientras todos los líderes la miraban con asombro. Soldados junto a ellos se acercaban para escuchar mejor la conversación. Fue muy diferente con nosotros, añadió Semberu, y con un movimiento de su cabeza le indicó a Sariusu que continuara. A nosotros nos conquistó. Antes de su llegada éramos tribus separadas, las cuales en algún momento llegamos a pelear entre nosotros para sobrevivir, pero, después que nos declaró la guerra, esto nos obligó a unirnos a todas las tribus en una alianza, para pelear contra Su Majestad. En la primer batalla vencimos a sus tropas, pero eran de no muertos de bajo nivel. Aún hoy en día, no sé por qué, nos mandó a unos no muertos tan débiles. Después de eso, se presentó ante nosotros con un ejército de leyendas. Todos abrieron los ojos como si fueran platos. Eran no muertos del más alto nivel. Ni siquiera podría calcular su fuerza, miles de no muertos, todos con armaduras y armamento mágico. Era increíble verlos. Después se mostró él mismo, era una visión aterradora. El gran señor gobernante de la muerte estaba delante de nosotros. Este título causó una sensación de electricidad en la columna vertebral de los oyentes. Después de eso,
envió a Kokyutu-sama a pelear contra nosotros. Tengo que decir que fue una batalla unilateral, fuimos asesinados y después fuimos revividos con su inconmensurable poder. Después de eso, solo prosperidad ha caído sobre nosotros. Logramos cosechar nuestra principal fuente de alimento, cuando escaseó él nos proveyó de comida, nuestros niños crecen fuertes y sanos, no somos esclavos o estamos oprimidos, y nuestro futuro pinta prometedor. La verdad, aunque fue duro, si Su Majestad no hubiera unido a nuestras tribus, solo hubiera sido cuestión de tiempo para volver a pelear entre nosotros, por eso sin ninguna duda le somos leales y moriríamos por él. Senberu interrumpió en ese momento. Sin embargo, si no nos hubiera aplastado no le hubiéramos seguido, nuestra tribu siempre ha seguido a los fuertes, nuestras tradiciones nos hacen pelear entre nosotros para elegir a nuestros líderes, pues solo los fuertes pueden gobernar. Todos miraron a los líderes hombres lagarto y comprendieron mejor su cultura. En ese momento el comandante en jefe pidió la palabra. A nosotros nos salvó también. Cuando llegó a nuestras tierras habíamos sido rodeados por las tribus de Quagoa, quienes son nuestros más acérrimos enemigos. Esas bestias nos atacaron y tomaron nuestra fortaleza, la cual era el único escudo que teníamos para detenerlos, antes de que llegaran a la ciudad. Solo era cuestión de tiempo para que muriéramos todos los enanos. En ese momento, fue cuando Su Majestad apareció y nos salvó. Debo admitir que al verle casi me orino en los pantalones, pero después de tratarlo, vi que no odiaba a los vivos. Su Majestad nos recuperó la capital enana, la cual fue capturada por el Lord Dragón Blanco décadas atrás. Gondo interrumpió en ese momento. Era un dragón enorme y aterrador, pero, Su Majestad lo eliminó en un segundo, y todos los demás dragones se arrodillaron inmediatamente. Cuando reaccionó vio la feroz mirada del comandante en jefe y pidió disculpas. Como les decía, después de eso, se nos ordenó por el Gran Consejo a mí y a los soldados, limpiar la capital antes de que los civiles empezaran con la mudanza. Vi lo que pasó, y porque se nos ordenó limpiarla, miles de cadáveres, decenas de miles de cadáveres Quagoa completamente destrozados, eso me convenció de su amabilidad. Si nos hubiera querido borrar de la faz de la tierra, lo habría hecho en un segundo. Pero, en lugar de eso nos dio un futuro como nación, gracias a Su Majestad. Mi pueblo ya no está en riesgo, ahora prospera conforme pasa el tiempo. Todos lo miraban con simpatía y de pronto una voz habló. Malditos paladines del Reino Santo, era la comandante Henry Emmott. Su Majestad nos salvó a todos los aquí presentes de una u otra forma, nos trajo prosperidad y felicidad. Su Majestad es amable, él siempre lo fue, hasta con las travesuras de mi pequeña hermana. Él los fue a ayudar y mató al demonio que les llevó calamidad y muerte. Aún así, se atrevieron a traicionarlo, esos malnacidos. Estas palabras llenas de odio e ira, causaron en el corazón de todos los presentes, que la rabia ardiera como una llamarada. Con lágrimas aún en los ojos Henry declaró, es por eso, que juro les aplastaremos, les demostraremos nuestra lealtad, y dejaremos caer nuestra ira sobre ellos. No habrá día que esos malditos dejen de arrepentirse por su traición sobre Su Majestad. Con un trago en la mano, Henry gritó, levantando su copa antes de darle un enorme trago, por Su Majestad el rey hechicero Ainzo Algaun Sama. Todos le siguieron, con un grito tan fuerte que hizo eco en las llanuras. ¡Oh! A la mañana siguiente, alrededor de las 11 a.m. el ejército liderado por la general Henry Emmott, llegaba a la capital del reino hechicero, Errantel, donde fueron recibidos por humanos y demi-humanos con gritos de apoyo y vitoreos. Fin capítulo 2. Da like, comenta, suscríbete y comparte, perro.